Yo llegué al acto, yo llamé a mi equipo, mis muchachos, les dije, miren, allá no están robando el partido. Y me dijo, hay que formar jóvenes. Aquí se formaban jóvenes en política, eso dejó de existir. Aquí no hay formación en Venezuela todavía aún. Un proyecto inviablemente económico. Más allá de eso, a mi madre le pusieron unas esposas en su apartamento, indiscutiblemente. Y creemos que eso puede ser sin ningún tipo de atajo este mismo año. Bienvenidos a la segunda parte y hoy tenemos con nosotros a Carlos Lozano, Grandita y Raúl Baduel, quien nos quedó pendiente esta pregunta, Carlos. Nuevos políticos en Venezuela, nueva manera de hacer política, ¿cómo lo ves? Mira, por aquí escribió un tal Roth que pienso de Eliezer Sirit. Bueno, Eliezer Sirit lavó poseta y barrió bastante patio allá en Miami, me consta. Buen tipo, autóctono de Coro Falcón, un gran líder. Adeco, por cierto. Sí. ¿Cómo veo la nueva política en el país? Un altísimo costo que fue este aprendizaje. Hay más interés en discernir por las cosas. Mira, los venezolanos hemos aprendido tanto de esto que ya olfateamos lo que olfateaban los cubanos en los 50 y 60. Antes nosotros éramos, como decía Orlando Urdaneta, no lo creo. Ahora los olfateamos. No vale, no creo. Ahora tenemos capacidad de discernir y de ver con realidades. Lo que pasa es que las cuotas de poder aquí con este CNE no ha podido ser posible que esos nuevos valores políticos, muchos extraordinarios que ya no están aquí, porque perdieron la vida, porque se tuvieron que ir del país angustiados, porque el ejercicio de la política, decía el Pío II, es la labor más excelsa después del apostolado. Nos enseñaban a nosotros, yo estoy formado en la democracia cristiana, por eso que me enfoco siempre en la DC del mundo, Konrad Adenauer, Stiftung, y en la Organización Demócrata Cristiana de América, que es América en Estados Unidos, aquí en América, con don Gutenberg Martínez, su expresidente, que me une un arraigo. Yo estudié políticas públicas también en Chile, con Frei y Patricio Elwin, que fue parte de la transición. Y todos ellos hablaban de que si tú no instrumentas, si tú no preparas a los jóvenes para que tengan la capacidad de hacer su camino en la política, en este nuevo entendido que tú acabas de mencionar. Antes la política eran 3 canales de televisión y el que tenía acceso a esos 3 canales de televisión tenía pauta. Antes, mucho antes, la política, el valor del dinero, se imponían empresarios o personas con mucho dinero, y eso otros, los que transformaron los partidos políticos para servirse en posiciones, es otro elemento. Por eso que yo hablo de pueblo, partido, plata, propaganda y propuesta, sin timidez. Por ejemplo, pueblo, la gente, tu primer elector, tus vecinos, comunícate. Voy a hablar muy por superficial. Partido, la organización, el centro electoral, la ideología, la estructura del voto, la defensa del voto. Plata, los recursos, la política cuesta dinero, si no, es poesía. Cuarto, la propaganda, que es esto ahora, que los nuevos políticos, quieran o no, se tienen que adaptar a TikTok, se tienen que adaptar a Instagram, a Facebook y por supuesto los canales tradicionales, que aquí en el caso de Venezuela, modestamente Venevisión, pero el resto, las radios regionales, ninguna le está dando pauta a un político opositor. ¡Ninguna! Y uno tiene que respetarlo. Y la última, propuesta. Si tú no propones, eres parte del problema. Identificar el problema y cuál es la solución del problema. Entonces, básicamente eso es lo que yo trato en este manual de desarrollo política, que es un camino. El camino al poder.
Vuelve Fíjate a algo. repetirnos, Carlos, en dónde lo podemos conseguir el libro. En Venezuela todavía no está disponible, va a estar disponible. Próximamente voy a anunciar una librería aquí en Carabobo, que es grande, que lo va a estar. Pero en el caso de ustedes, yo les he ofrecido, inclusive a los oyentes que están aquí ahorita, a través de sus canales, ofrezcan el libro gratuitamente, pongamos un punto de referencia y yo lo consigno en ese lugar, pues un cafetín, un restaurante o un lugar muy concurrido donde yo con la persona, el gerente o el amigo lo coloco allí para que los busquen autografiado, diría, ustedes me dicen quiénes de sus principales fans lo quieren. Vamos a porque hacerlo. esto se va a convertir en un futuro. Tengo el deseo que sea así, en un manual instructivo para país, en donde partidos políticos, como el caso de mis amigos de 20 Venezuela, lo han tomado muy en serio aquí en Carabobo, gracias a Dios. Ojo, yo tengo un partido aquí en Carabobo que se llama Camina, Carabobo Militancia Nacional, que intentaron robármelo de una forma en el primer mi auxilio, ahí no estaríamos, te lo cuento, montaron en un hotel el muñeco con las pancartas, todo el mundo disfrazado, pero yo había llegado del exilio unos 2 días antes, porque sabía que me iban a robar el partido ese día, porque estaba en el hotel, me llamó a decirme. Eso fue ahora, cerca. Eso fue exactamente en marzo en abril del 2021. Mi padre tenía un mes de fallecido, yo estaba muy mal, y montaron un muñeco en un hotel con pancartas y logos de mi partido, que ese hotel, el gerente me llamó y me dijo que si yo estaba autorizando eso, pero yo ya venían rebotados de varios hoteles, y yo le dije al de ese hotel, déjalos, y hagan el acto que yo voy a llegar. Y de hecho llegué al acto, yo llamé a mi equipo, mis muchachos, a todos los hijos míos, tengo un chorro de hijos míos, no biológicos, pero de camino, y le dije, Sanvil, Valencia, 7:30 de la mañana, café, y todos fueron. Y cuando me terminé de tomar un café, les dije, miren, allá no están robando el partido, vamos a terminar con ese acto. Y yo me monté con mi cámara GoPro 360, entré al acto, ahí tengo el video. Entonces, entré al acto y dije, este acto queda suspendido. Muy tecnológico. Y está en un video, ahorita, si me alcanzan el iPad por allí, mi novia que está por ahí, él tiene todo. Yo ahorita se los muestro ese acto. Este acto queda suspendido. Y en ese momento fue notoria, pública, estaban los medios de comunicación allí, que yo no había autorizado ese acto. Y en ese acto, cuando yo tomo las actas, estaban las actas de mi partido falsificadas con firmas mías fraudulentas, donde yo autorizaba y le entregaba un partido a un X. Se fueron posteriormente al CNE, y en el CNE Enrique Márquez los rebotó. Nunca se me olvida, Enrique Márquez es un varón. Les dijo, sobre mi cadáver le roban el partido a Carlos Lozano. Y después se fueron para el Tribunal Supremo de Justicia. Yo dije, ahora sí estoy robado. Oye, pasó algo, otro milagro. El abogado que introduce el recurso ante la sala electoral se les volteó y los denunció tanto en fiscalía como en la sala electoral de que todo eso era un fraude. Entonces, suerte mía otra vez que no lograron hacerlo. Pero tu partido está activo. Tú volverías otra vez a una campaña. Tú volverías otra vez. Tú vas a continuar caminando. Vas a continuar haciendo la denuncia. Siempre lo va. A mí me encanta esto. Bueno, lo que no me gusta es el tema de los encapuchados y la cosa, pero estoy dispuesto a debatir y que nos digamos las cosas. Vamos a ver si aquí pueden verlo rapidito. Miren. Todos ustedes, yo soy el presidente del partido político Camina, y todo lo que ustedes tienen acá bueno, y después pasó de eso. Él fue a acabar ese show. Lo acabamos. Acabamos el acto. Pero ¿sabes qué pasó después de esto? A los 3 días estaba imputado por fiscalía en el tribunal por lesiones. Y cuando yo me presenté en el tribunal con tremendo equipo de abogados, yo mostré ese video y dije, ok, díganme en dónde yo toqué a alguien. No toqué a nadie. Por supuesto, hubo uno que le dio como un libro de actas a otro y decía que me doblaron el cuello, uno de esos ladrones. Y bueno, el que le dobló el cuello, búsquenlo. Yo estaba parado ahí enfrente grabando.
Pero fíjate qué eficacia. 3 días después, imputado. Eso demuestra que el sistema siempre lo tuvimos en contra. Y es que claro, esa es la ventaja de las redes sociales como recurso. Sí. Lo puedes hacer en vivo incluso. No, Sí. y es que vamos a referirnos a un caso que impactó, digamos, yo creo que impactó al mundo, quien fue María Oropesa, a través de ese en vivo, el que saliera esa información. Yo creo que ese es el poder que tienen, o sea, que tenemos hoy en día, ¿no? Quizás sobre todo en sociedades oprimidas como la venezolana, donde la justicia está de su lado, donde las versiones están de su lado, donde ya no se aplica realmente la presunción de la inocencia, sino que ahora tenemos la presunción de la culpa, ¿no? Que eso es lo que manejan ellos como doctrina. Pero yo quería también ahondar un poco, Carlos, porque sabes que muchos de los comentarios cuando estábamos hablando de política referían, porque yo decía, queremos una nueva manera de hacer política. Pero mucha gente entiende eso como, bueno, pero es que son las mismas caras. Y yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque una nueva generación necesita ser instruida, necesita ser enseñada. Y yo creo que los políticos de carrera, los de verdad, los que no están en todo este tema del lacranato, los que no se han comprometido, tienen mucho que aportar y enseñar a estas nuevas generaciones que definitivamente van a llegar. Pero ¿cómo llegar si los jóvenes no tenemos experiencia? Ustedes tienen toda la experiencia del mundo, están dispuestos a trabajar y hay muchos de ustedes que no están comprometidos y esa es una realidad. Sin embargo, la gente sigue metiendo a todo el mundo en un solo saco. ¿Cómo luchamos contra eso, Carlos? Formándonos. Por eso que yo insisto en que se lean este libro, porque esto está hecho para resistir en tiempos de crisis. Y fíjate una conclusión que yo traigo aquí en la parte final. El poder sin pueblo es miedo. El partido sin ética es negocio. La plata sin límites es corrupción. La propaganda sin verdad es ruido. Y la propuesta sin acciones es papel. Si entiendes que tu vida vale más que un cargo, entonces ya estás en el verdadero camino al poder. El poder de servir sin arrodillarte. Y esta última reflexión la hice yo en este túnel. Ya yo tenía caminando un poco más de un mes desde Francia a La Coruña por el camino de Santiago de Compostela, que me sirvió para resumir todas las noches con los peregrinos cómo llevar esto de 3 dedos a un libro potable de apenas una lectura 1,5. Hay que formar jóvenes. Aquí se formaban jóvenes en política. Eso dejó de existir. Aquí no hay formación en Venezuela todavía aún como deseamos. El IFEDEC de Pedro Pablo Fernández forma, pero hace falta más instituciones grandes. Yo pensé, estoy viendo un río, pensé que ya se fue la luz y prendió la planta. Entonces, para eso es que tenemos que concentrarnos. Y mira, a mí me gustaría ya abordar a los Baduel, porque yo no había tenido la oportunidad de conocerlo como ahora. Y para mí, la familia Baduel lleva una gran responsabilidad, porque históricamente, cuando uno habla que los militares no sirven, que los militares se vendieron, hablar de la familia Baduel es para mí una referencia tan importante, porque es el punto de quiebre del chavismo institucional dentro de los cuerpos militares. Fue la primera revelación seria que hizo contención, y eso les costó a ese apellido el arrastre de toda la familia. Creo que la única persona que respetaron fue la señora, a la madre, porque del resto todos terminaron por una travesía yo no he vivido ese secuestro, yo lo que he vivido es persecución, pero yo respeto muchísimo a las personas que han sido privadas de libertad. De verdad que mi admiración para ti, Raúl. Y las hermanas de Raúl, víctimas de persecución, además, porque hemos visto en las redes sociales cómo luchan no solamente por Josnar, sino también por todos los presos políticos, y no han dejado de ser víctimas de persecución ni un instante, y de asedio en Venezuela. Todavía.
Sí, la organización, lo que dice Carlos es fundamental y es parte de lo que han hecho mis hermanas. Vivimos 27 años de opresión y más de 25 años de presos políticos, porque están los policías metropolitanos, están los hermanos Guevara, que son los que tienen mayor parte de tiempo. Y siento que en ningún momento de esta terrible historia nos habíamos organizado tan bien como se está organizando ahorita, como se ha organizado muy bien mi hermana, por lo cual me siento muy orgulloso de ella. Y eso es una forma de resiliencia en la que transformamos el dolor en una acción. Y es parte de lo que está diciendo el propio Carlos, y por eso es que me siento súper motivado de leer ese libro, hermano. ¿Sabes? Envíamelo, vamos a hacer lo que me dijiste aquí. Yo estoy en España y lo hacemos con mucho gusto, mi bro. Gracias. Por Amazon, yo te voy a enviar el link para que tú mismo lo pidas, así tú tienes tu dirección reservada y lo puedes recibir. Son $7. La idea es que esto sea fundamento de crítica y se propague y se formen los jóvenes en política. Entonces, tú me preguntabas, Leonel, y después de la política, ¿qué hay? Esto es un camino y tú lo vas a hacer toda tu vida. Los que realmente estamos en esto, por derecho de convicción, porque creemos en que podemos desplazar las injusticias y elevar la voz, porque puede haber dignidad en la política. Esto lo vamos a ejecutar toda la vida. Yo no he estado en esto por un cargo político. Y la gente que vive en Valencia, que conoce de dónde vengo, quién soy, cómo me he criado, qué he hecho, sabe que esto es inviablemente económico. Este es un proyecto inviablemente económico. Y más allá de eso, a mi madre le pusieron unas esposas en su apartamento. Mi mamá es ministra de una iglesia. Y ojo, que es aquí en donde pasan la barra. Jamás nosotros violaremos un código. Pero estos tipos violaron varios códigos. Y eso no se hace. Ahí la familia se respeta. Los padres se respetan. Los hijos se respetan. Pero tú ves, la familia Baduel los arrasaron a todos. Entonces, también tenemos que perdonar, tragar fuerte, muchas cosas. Pero como dije en un principio, dura lex, sed lex. En griego, la ley es dura, pero es ley. Agarremos el código penal, lo tiramos para el techo, y cuando caiga abierto en cualquier página del número del código, vamos a someternos a ese código, a ver quién pasó la línea. Es que yo creo que lo duro de los últimos 3 meses, cuando hablamos y planteamos todo este tema de la transición, del momento que estamos transitando, ¿no? Porque hay como las esperanzas que podemos tener, pero también está la realidad, ¿no? La realidad de unos salarios paupérrimos, la realidad de lo que ocurre actualmente en Venezuela, que vemos cambios de forma, pero no de fondo, y que la gente todavía tiene la expectativa de que esto pueda llegar a buen término y sigue pujando, sigue haciendo lo propio, y se le hace cada día más difícil entender esto. Pero Carlos, cuando hablamos entonces y viene, porque yo lo veo quizás desde otro punto de vista donde digo, oye, qué fácil es para alguien que cometió delitos pedir perdón cuando se ve en una encrucijada. Pero para aquel que no cometió delito alguno, venir a pedirle perdón a quien lo vejó, lo humilló, lo maltrató y cometió cualquier cantidad de crímenes en su contra, se parece una dicotomía, parece algo que no tiene sentido realmente. Entonces, de paso se les exige a las personas que traten de olvidar lo que pasó y bueno, perdóname y ya. Yo creo que eso jamás nos va a llevar a un camino de verdadera reconciliación. Yo creo que el primer paso es reconocer. Tanto nosotros como de ellos, pero sobre todo de nosotros. Vamos a hablar de un tema que yo acabo de publicar. Antier lanzamos la producción de una cápsula de agroisleña, Los Guayos. Video de 2 millones y pico de reproducciones ya va. ¿Y por qué? No es por la cápsula, no es por el momento de llegar yo a hacer la producción. Es que Venezuela entera se tomó para sí
el asalto a Grisleña, porque 1 de cada 5 venezolanos fue directamente afectado por el tema de Grisleña. Agricultores, productores, créditos que daban. Y hoy en día eso quedó hecho pedazos. Los propietarios de Grisleña no han sido secuestrados, pero le secuestraron la empresa. Mira, voy a hablar de un código violado del caso Grisleña que conozco. Imagínate tú, la familia Fraga, el señor Fraga cuando llegó a Venezuela, tenía una bicicleta. Y esa bicicleta, él vendía productos con esa bicicleta. Cuando allanan la empresa, la señora Manuela le pidió a sus hijos, tráiganme la bicicleta, porque estaba empotrada en una pared, lo que tenían que era bajarla. Ni la bicicleta le entregaron. Para que tengas una idea. O sea, ellos van por lo material, pero no se dan cuenta que ahí hay algo que tiene alma, que era una empresa de miles de trabajadores con más de 80 sucursales en el país, que tenían arraigo con productores que habían tenido cosechas buenas y cosechas malas, y ahí estaba el crédito y estaban los servicios. Que cuando eso se canceló, entró un grupito del régimen que le inyectaron millones de dólares para parar una empresa que ya producía, y hoy en día la llevaron a la quiebra. No existe Agropatria, como lo llaman ellas. La sede de los Guayos es un avispero, literal, porque está llena de avispas. No hay puertas, no hay ventanas. Y tú no ves que haya una comisión de Contraloría que esté investigando eso, ¿dónde fueron a parar esos recursos? Entonces, eso es otra forma de asalto a la familia. Y como ellos, muchas empresas aquí en Carabobo, en donde transformábamos las materias primas del aluminio en rines de magnesio para una sola marca en Estados Unidos, que cubríamos el 70% de esa marca. Aquí había miles de empleos en la Rualca. A ellos le colocaron nombre Rialca. Y esa empresa está detenida. Ahí no se está fabricando ni siquiera un tostiarepas. Empresa intervenida. Y no hay una comisión de Contraloría que evalúe, que ajuste. A esa empresa, por cierto, le metieron como 12 y 14 millones de dólares para reflotarla, una empresa que ya producía. El caso de Empresas Diana, la procesadora productora de aceites, aquí en Carabobo, que en estos días se incendió uno de sus galpones. Esa empresa hoy en día no cumple los requisitos mínimos de seguridad industrial y su capacidad de producción está al mínimo. Una fábrica tan importante, producto de familias valencianas que crearon esa industria. El caso de Goodyear, que creyeron que asaltando a la empresa de Goodyear iban a seguir fabricando cauchos. Tú sabes la tecnología, garantía, calidad que tiene que tener un caucho, que tú se lo compras a una empresa expropiada para ponérselo a tu vehículo, que viene con tecnología alemana, china, de donde sea, para que esos zapatos se les vaya la suela en una curva, porque no aplicaron el conocimiento y la técnica real, porque esas máquinas de Goodyear fusionan con rebotadores con la fábrica matriz. En el caso de la Kellogg's, que la intervinieron, le quitaron a la caja los colores, pero en la Kellogg's, ¿qué puede pasar si lo que están es martillando un maíz y cociéndolo? En la casa de Goodyear no. El caso de Owens y Illinois, 6 hornos, 2 solamente están medio funcionando. Se perdieron de 12 líneas, creo que no llegan a 4 líneas de producción ahorita, si no son 2. Owens y Illinois. Y esa está en el debate de arbitraje, por la cual está Citgo todo el tiempo con ese págame. Y como ella es una cantidad de empresas, las grandes ensambladoras de automóviles, la Ford, ¿sabes? Todo la General Motors, que es una ensambladora que llegó a producir pick-up, Century, grandes vehículos. Llegamos a tener más de 1000 vehículos de producción diario. Hoy en día no se fabrica ni una bicicleta. Esa empresa, los chasis de las Homer, los chasis de las Homers, era producto de Alejo Zuluaga, y ellos también estaban los Mendozas allí,
ellos lograban las materias primas del hierro y el acero que llegaba de Ciudad Bolívar, hacer los chasis para las Homers que se hacían aquí en Carabobo. Eso no existe ya. No tenemos ¿Alrededor de capacidad. cuántas empresas? ¿Ustedes tienen más o menos el número de la cantidad de empresas? Claro, mira, fíjate esto, Grandita, qué hermoso. Por ahí lo tengo en un libro. Déjame ver si Porque no son cientos. el libro de Carabobo, el azul, por favor. Son muchísimas. Yo escribí sobre ese tema. Hay te vas a contar una historia muy breve para los carabobeños venezolanos que sepan lo que pasó aquí. Cuando la Ford vino a Venezuela, estaba entre el estado Aragua y Carabobo. Y hubo un ilustre concejal que se llama, ya fallecido, Luis Núñez Pérez, el padre del actor Núñez, que es un actor conocido y famoso. Él convenció, porque tenía contactos con Rockefeller, de traerse a la Ford para Carabobo, con condiciones especiales. Y cuando se instaló esa empresa, a los 10, 15, 20 años, llegaron a haber derivados de productos de vehículos hechos con empresas valencianas. Ese señor hizo un libro que se llamó Guía Industrial de Carabobo. Yo tengo ese libro dedicado, y aquí en este libro que yo escribí sobre Carabobo, Tierra de Gracia, ese libro lo tengo yo dedicado para mi padre. Yo era un niño. En ese libro hay una cantidad de miles de empresas por índice. Calzado, entonces te salía calzado suela, calzado cuero, calzado tela, y salían todas las empresas: Remore, Palmisano, y vidrio, Superbases Invalic, miles de empresas. Hoy en día esa guía industrial no llega ni al 8%. Está en pie. Ese es el costo que tenemos en Carabobo, que éramos conocidos por ser la zona industrial de Valencia. Lo primero que atacaron en la revolución en Venezuela fue esto: el orgullo de ser carabobeño. Ese es mi padre, sí, sosteniendo el orgullo de un gran industrial de Carabobo. Esos industriales eran hombres, esos Mendoza. Crearon miles de empresas que generaron miles de empleos, que crearon urbanizaciones completas como la urbanización Mendoza, como la urbanización La Isabelica, centros satélites donde los trabajadores tenían viviendas con agua, servicios públicos, canchas deportivas. Todo eso fue paulatinamente viniéndose abajo, aceleradamente, después del 98. Cuando yo viajaba, muchacho, de coro para Caracas, porque estudié en Caracas, no terminé la carrera, pero estudié en Caracas, en la Yaguara. Y cuando me tocaba viajar de coro para Caracas, la cantidad de vallas publicitarias de todas esas empresas eran increíbles. Y yo recuerdo que yo jugaba con un primito cada vez que iba, que viajaba con nosotros, contando las vallas, y eran muchísimas, de todo. Estaba Goodyear, la misma Owen, Illinois, o sea, era una cantidad de vallas que representaban, o sea, cientos y cientos de empresas en Venezuela. Hasta eso se acabó. Pues yo digo, bueno, pero ¿qué vallas vamos a ver si estas empresas ya no están? Increíble. Aquí hay casos. Yo publiqué recientemente, por ejemplo, cuando yo hablo de Carabobo, Tierra de Gracia, como esto no es para nada lejos de un libro electoral ni nada de eso, tengo que decirlo, pero aquí pasó con las invasiones. Aquí había una finca, para que tengas una idea. Tú vas ahorita, ustedes en donde están, a un Publix o a un Winnie Dixie o cualquier mercado, y ustedes preguntan: me quiero tomarme una naranja cara a cara, que es la naranja roja, que es una exquisitez que se ve con champaña en el mundo. La naranja roja, la cara a cara. Esa naranja se llama cara a cara porque esa era la finca matriz en San Diego de una familia hermosa que tenía, a través del injerto de Don Jiménez, habían creado ese producto de esa naranja. Pues en el año 2000, cuando se iniciaron las invasiones, este señor que está aquí llegó a esas tierras y las arrasó. Y esa familia, yo acabo de publicar un video sobre esa familia,
específicamente, en donde hablo de que hoy en día allí eso es lo que es una anarquía de tierras, de personas que tomaron. Esta es una historia real de unas tierras en Carabobo, tierras fértiles, trabajadas por generaciones. Allí, un hombre y su familia sembraron naranjas que cruzaron fronteras, raíces profundas en los valles de San Pedro. No era solo una finca, era herencia, esfuerzo, futuro, un legado construido con amor. Hasta que un día la crueldad, la envidia y el socialismo pusieron sus ojos sobre esas tierras. Llegaron las trifulcas, gente movida por el miedo, por el odio, por la mentira de que quitarle al otro era justicia. Y sin ley o sin respeto, tomaron lo que no les pertenecía. Al principio, pobreza, desorden, abandono. Después, casas improvisadas. ¿Ese está en dónde, Carlos? Perdón. En San Diego. La familia luchó años en tribunales, buscando justicia, en un sistema que les dio la espalda. Y cuando finalmente llegó la respuesta, el propio régimen admitió su error, que ya era tarde. Como ellos, Franklin Bridge entregó su vida por la verdad, en una acera, frente a la indiferencia. Ese día quedó marcado en la historia, como el día en que se profanó la sagrada propiedad privada. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Muy bueno, Esa Carlos. finca Pero, ahorita es un carnaval de invasiones. Yo creo que es pero el caso no hay de ni un toda conuco Venezuela. sembrado. Yo Y creo que eso ha la- pasado en toda Venezuela, Carlos. Acabaron con sí, pero en absolutamente el todo. caso de San Diego, esas eran tierras prácticamente alrededor urbanas. Ahí habían proyectos urbanísticos serios. ¿Cómo tú organizas ahora una errática urbanismo? Porque, óyeme, imagínate tú, los que entraron, vendieron, revendieron y volvieron. Eso se volvió un negocio lucrativo de bienes raíces, propiciado por el Instituto Nacional de Tierras del Estado Carabobo. Ellos daban un papel X bajo un criterio totalmente burdo y con la valentía de las desorganizaciones te entraban y arrasaban tus tierras. El TCJ chavista le dio la razón a esta familia después de muchos años de lucha. Y la familia se preguntó, ajá, ¿y ahora cómo hago con los que están allí vendieron? No entiéndanse ustedes con ellos. Ay. Casas con piscina. Terrible, ¿no? Claro. Y rompieron con la producción de la naranja, la producción agrícola. Esa finca la devastaron. Hoy en día no hay ni una sola mata de caracara en Venezuela, en San Diego. Ah, pero un industrial de los Estados Unidos y Europa la tiene. Y la han patentado y se llama la caracara. Y tú la puedes comprar en Publix. Tú vas ahorita para Publix y pides la caracara y te muestran el empaque. Se usa para beber champán. Es un injerto que nació aquí en Carabobo, de una tierra productiva. Qué locura. Terrible. Qué desgracia, ¿no? O sea, Claro. cuando uno piensa, y siempre caigo en esta reflexión, cada vez que uno comienza a entender todo lo que nos han quitado, de lo que nos han privado, lo que nos han robado, cuánto daño le han hecho a nuestro país, pero pensando en eso, quizás tomándolo como fuerza y para motivarnos a crear El algo futuro. distinto y ver un futuro realmente próspero. ¿Cómo ves tú a Carabobo, Carlos? Después de todo cara a eso, cara. mira. Ese es uno de los empaques. Mira, yo veo Carabobo es uno de los estados potencia de Venezuela, con una capacidad instalada industrial en ruinas, no actualizada, que requerimos nuestros industriales, que son los generadores de los grandes posicionamientos de empleo, más allá de un tímido restaurante o una lavandería, que también es considerable, pero un industrial, ese que te genera 1.500, 3.000 empleos directos y indirectos 3.000 y 4.000 más. Nosotros tenemos cantidad de parcelas acá. La propuesta de nosotros, a través de este programa, que hacemos una evaluación, Carabobo Tierra de Gracia, es hacer lo mismo que hizo Luis Núñez Pérez. Pero ahora no va a ser Rockefeller, que va a convencer a Ford. Ahora va a ser María Corina Machado, que nos traiga para acá un Elon Musk, que nos traiga para acá un Jeff Bezos, porque aquí estaba la distribución para Latinoamérica de la FedEx,
con un vuelo diario que aterrizaba acá. Nosotros tenemos que recuperar la conexión con el mundo de los servicios, de las materias primas transformadoras que generamos en la zona industrial, que a su vez generará capacidad de empleo a los grandes industriales y a los pequeños y medianos a través de la ley de repatriación del talento, que es un instrumento que invito a todas las personas a través de carloslozano.com y en mis compañeros William Dávila y otros diputados presentamos que a través de los recursos congelados provenientes de la corrupción, otorgarles créditos blandos y facilidades consulares a los venezolanos, 8,5 millones en el mundo, que se regresen 1 millón, capacidad de desarrollo de empleo en Venezuela. ¿Y cómo es eso? Porque los venezolanos que nos están viendo ahora, que están fuera de Venezuela, muchos de ellos tienen un registro FICO de score de crédito, pagan sus créditos. Y ese registro, cuando nosotros lo llevamos al Banco Mundial y a las diferentes aplicadoras en Washington, resultó ser que tiene un índice de riesgo muy bajo porque el venezolano paga su crédito. Y a través de ese talento y experiencia y experticia en el mundo, cuando retornen a Venezuela, se le da crédito blando, producto de un dinero que está congelado en el mundo, para que él desarrolle empleo, trabajo, de una experiencia que él tenía, una fábrica de arepas, una fábrica de cajas, y genere empleo, porque el primer problema que nosotros tenemos que afrontar aquí, aparte de la realidad que no hemos hablado, que es la educación, aparte de una realidad terrible que es la salud, es que tenemos que generar capacidad económica, que un venezolano vuelva a retornar en un corto plazo a los 500, 600 dólares mensuales en sueldo, privados, no con el Estado, que el privado tenga capacidad de pagar 500, 600 dólares. Tenemos un gran reto, recuperar el sistema de servicio eléctrico, vial y servicios de agua aquí en Carabobo. Pero nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, te lo resumo igual. Cuando la época de Luis Núñez Pérez, eso eran fincas. Allí en la zona industrial eran fincas. Habían dos. Estaba la finca de la zona industrial Branger y estaba en la finca de los Lozano, que era la Castillito. Y vino Pérez Jiménez, hizo la autopista y picó la finca de la familia por la mitad. Y nosotros hicimos la zona industrial Castillito. Y los Branger se dieron y se hicieron las grandes zonas industriales. También eran parcelas y terrenos de la propia alcaldía que se cedieron en ese entonces. Tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos hablar sino con los grandes económicos del mundo. Tenemos que convencer a Jeff Bezos que aquí puede estar su planta de distribución de Amazon para Venezuela, en Carabobo, y para Latinoamérica como hub. Porque geográficamente estamos en una ubicación y uno piensa en esta tierra de oportunidades, porque más allá de una tierra de gracia, yo creo que es una tierra fértil, ¿no? De gracia, sí, pero es que hay tanto por crear, Carlos, hay tanto por hacer. Cuando lo hablábamos el otro día, y es que oye, en Venezuela hay tanto que se puede hacer. Y para mí es indudable pensar, ok, tenemos, digamos, todas esas esperanzas acumuladas, lo que queremos para el futuro. Y sabemos de dónde venimos y de lo que venimos, quizás, y somos conscientes de que vamos a tener que echarle un camión, de que vamos a tener que trabajar muchísimo. Pero en el mientras tanto, Carlos, ahorita, hoy con presos políticos, hoy con un sueldo mísero, hoy con todas las dificultades que la gente atraviesa, con la luz que les daña, la comida y los aparatos, con el servicio de agua terrible y todavía con los remanentes de estos criminales que se han abanderado un partido político que siguen reprimiendo y haciendo lo que les da la gana, con todos estos policías que siguen matraqueando, con la gente haciendo lo que le da la gana. ¿Cómo le digo yo a ese venezolano si es posible que lleguemos allá? Mira, el proceso de transición ya se inició, está avanzando. Prueba de ello es que yo pueda estar desde aquí comunicándome con ustedes. Esto era un riesgo antes. Hablar con un Baduel por esta vía o con ustedes por esta vía desde aquí era un riesgo muy alto. Lanzar un video como la cápsula de Grisleña ya se había vuelto cada vez bien complicado, imagínate.
si se llevaron una muchachita porque se puso una camisa en Mérida presa. Eso, de alguna forma, después del impacto que generó el 3 de enero, después de la solidez narrativa de María Corina Machado, muchos a veces pensaron, es que está exagerando. Se quedó corta. Porque lo que pasó era lo que ella venía diciendo. Lo que pasó en el CNI cuando votaron masivamente el 28 de julio. Aquí en Carabobo, la escuela electoral en donde votó Rafael Lacaba, la mesa electoral en donde votó Rafael Lacaba, fue leída ese mismo día en presencia del Plan República, con los testigos, leída el acta. Habían 100 personas y 10 tenían su teléfono encendido. Yo tengo el video de la lectura del acta, no solamente del colegio, sino de la mesa electoral, en donde Edmundo González Urrutia, un candidato empujado por el liderazgo de María Corina Machado, triplicó a Rafael Lacaba. Y al día siguiente tú lo viste a ese sujeto brincando en alegría porque había ganado. Entonces, si se llevan los votos, ¿qué quedará para el resto? Tú me dices a mí, ¿por dónde vamos a empezar? Por curar todo este desastre de violaciones que existen para que restituir el Estado de Derecho. Porque sin Estado de Derecho, sin un proceso transparente, ¿cómo tú llamas a invertir para generar empleo? Y a eso iba yo, Carlos, porque ahorita conversábamos acerca de, bueno, tú hacías mención a la formación de líderes, ¿no? De nuevos políticos. Y ahora tiene doble trabajo realmente todo el que vaya a hacer política en Venezuela, porque no es solamente formarse para aplicarla y ejecutarla de la manera más transparente y honesta, sino también trabajar en el venezolano, porque es que estamos golpeados emocionalmente, moralmente, estamos completamente desilusionados y sabemos que se viene el cambio, sabemos qué es lo que queremos para Venezuela, pero va a ser difícil trabajar esa parte para que el venezolano vuelva a confiar en un proceso, vuelva a confiar en nuevos políticos, porque queremos caras nuevas, pero tenemos 27 años padeciendo y sufriendo la injusticia, la mentira. Entonces, ¿cómo crees tú que debe prepararse un político ahora en Venezuela para recuperar la confianza del venezolano que se perdió por culpa de otros, ¿no? Pero por uno pagan todo? Contacto directo, la calle, caminar, hablar con tu vecino, hablar con tu comunidad, hacer contacto de propuestas, que es básicamente, y vuelvo y repito lo que yo planteo en el libro El Camino al Poder. Mira, para que lo entiendan más, claro, hay un alemán, y en Alemania cuando yo lo expuse, hay una teoría que se llama la teoría de las 5P, que es de Philip Kotler, padre de la mercadotecnia, que fue un sujeto que por allá en los años 50 dijo, bueno, vamos a darle nombre a esto. Esto se llama mercado, esto se llama producto, esto se llama distribución, esto tiene un precio, esto tiene una plaza, que es el lugar donde se compra. Le dieron nombre a las cosas. En Venezuela nosotros no le hemos dado nombre al mapa del ejercicio de la política. Vemos las cosas por separados. A veces nos enfocamos en ser extraordinarios comunicadores, pero nunca tenemos cercanía con un partido político. A veces somos extraordinarios comunicadores, pero no estamos comunicándonos con el de a pie. A veces somos extraordinarios comunicadores, pero no tenemos propuestas. Entonces, puede ser muy conocido. Así, a veces tenemos mucho dinero, pero no tenemos comunicación. O a veces somos referencia de un partido político, somos los tribunos, los grandes oradores, pero no sabemos cómo comunicarnos con las masas. Entonces, de eso se trata esta teoría de las 5P: pueblo, partido, plata, propaganda y propuesta. Una vez que tú entiendes ese mapa de cómo organizarte, tú empiezas a dar los pasos serios de cómo hacer política. Porque la política, en el entendido del venezolano, a través de esta tragedia del socialismo, es una persona afectada por una ideología desfasada, con una narrativa que
la propiedad privada no vale, en donde el derecho único es el de ese partido de poder, donde el cielo es rojo, no es azul, y te ponen a discutir y vas preso porque dijiste que era azul, por dar un ejemplo. Ese absolutismo, solamente en tiempos de crisis, a través de la aplicación, sobre todo con esta teoría, tú puedes abrir camino. Cuando entiendes cómo se hace la política con P mayúscula, cómo te organizas, y la confianza se genera cuando te ven en la calle, cuando te ven elevando la voz, cuando te ven con propuestas y cuando te ven con conocimiento de causa de cómo resolver los problemas de tu comunidad. Carlos, ya para ir dándole cierre, yo te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque digamos que muchos de nosotros hemos hecho un trabajo y hay muchos que quizás nos hemos expuesto y hemos puesto la cara en tiempos bastante peligrosos, ¿no? Muchos venezolanos en el exterior también han tomado esa bandera de ir a defender desde su tribuna, bien sea porque, bueno, lo comentan en las redes, porque van y hacen los trabajos de activismo, así sea civil y ciudadano. ¿Cómo incentivamos a que esos venezolanos que están en el exterior no solamente lleguen para invertir, para progresar, sino que aquel venezolano que tiene miedo, que yo creo que es la causa o la razón principal por la cual alguien como nosotros no puede pensar en volver, porque se ha convertido en la cara de algo, porque de alguna manera se ha sentido expuesto o ha expuesto su rechazo al régimen? Yo creo que la gente es una realidad que tiene miedo de volver y decir, bueno, me van a identificar y van a saber, y yo no tengo un partido, yo no soy de repente político, o yo no tengo muchos seguidores que me respalden, ¿me entiendes? No sienten una protección. ¿Cómo le decimos a ellos, esperamos tenerte de vuelta aquí y va a ser seguro para ti, vas a tener participación, tu voz será escuchada? No, o sea, ¿cómo establecemos ese puente? A través del ejemplo, entregando estas propuestas, mostrando cómo funciona y sobre todo en lo político este tema, pero también en lo personal, personas que quieren venir a hacer su vida económica porque sienten arraigo por su tierra, porque se ven aquí creciendo porque es su cultura, porque está su familia, generando para ellos condiciones seguras y sanas para repatriarlos. Hablando de los que están afuera y los que están aquí, esa ley del retorno es para todos. A través del dinero de la corrupción, que son billones de dólares, manifestados en dinero líquido congelado sin ganar intereses propiamente en los Estados Unidos, que hay que repatriarlos para acá. Eso está bastante avanzado con el Departamento de Estado, se conversó en muchas oportunidades. Hay que articularlo una vez que hay una representatividad del nuevo Ejecutivo para que esos recursos puedan ser instrumentados a través de esta ley, generar ese empleo con condiciones claras y nosotros hacer lo que nos corresponde, ustedes mismos también, comunicar todo esto que está pasando, a decirle a la gente que hay personas que tienen la cabeza bien puesta sobre Venezuela, que están pensando con claridad qué y cómo debemos organizarnos, porque es un pentagrama muy amplio, pero seguro que cada uno de nosotros puede ubicar en esa línea del pentagrama una acción para hacer algo. Es entre todos. No es una sola persona. María Corina lo ha dicho siempre. Esto no se trata del liderazgo de una persona. Se trata de que cada uno de nosotros tengamos la disposición y la capacidad de poder hacer por el país lo que no hemos podido hacer en 26 años, sin crédito, sin seguridad jurídica, con expropiaciones, terror y miedo. Una vez que eso se aplaque, se finiquite y haya Estado de Derecho, van a empezar a regresar esos venezolanos y los que están aquí con ideas propias puedan tener capacidad de un crédito para una vivienda, para un vehículo y tengamos una moneda estable. Sin duda. Y yo siempre he dicho que aquí lo más importante es que actuemos y pensemos como hombres de mujer y mujeres
de pensamiento. Accionemos como hombres y mujeres de pensamiento, pero que también pensemos como hombres y mujeres de acción. Y lo debemos llevar a la práctica lo más pronto posible, y también hacer entender a quienes están forjando esta transición desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mientras exista este interinato y mientras exista esta cúpula corrupta, que es la herencia del mismo sistema criminal que hemos vivido por 27 años, esto no va a cambiar. Por eso es necesario que nosotros, ellos tienen su plan, los Estados Unidos tienen sus intereses, el interinato, ellos tienen el interés de sobrevivir, pero nosotros como sociedad organizada debemos forjar y debemos empujar para que se logren los cambios positivos en Venezuela lo más pronto posible, porque si no, nada de lo que estamos hablando lo vamos a conquistar. Para eso hay que conquistar primero la libertad, para luego llegar a la democracia y buscar la justicia y después la reconciliación. Carlos, yo te tengo una pregunta, una última, así bien controversial. Yo tengo otra, por cierto. Bueno. Dale tú que la mía está así como punchline. Bueno, yo no sé, porque yo leí en estos tiempos, tú que estás allá, y quiero saberlo de primera mano, que yo sé que tú tienes conocimiento de causa y cercanía con Lorenzo y toda esta gente. El tema de los nuevos apoyos a las 1000 empresas y el emprendimiento. Primero, si eso es verdad, porque si uno ve tantas cosas por internet que uno no sabe primero si es verdad, y segundo, que le expliques aquí a la gente más o menos en cómo se come eso, cómo funciona ese sistema, porque me parece bastante interesante. Adriana Cisneros, grupo Cisneros, cabeza, ella acaba de decir que sin garantías de Estado de Derecho no puede haber inversión. Ella está representando un fondo de casi $1 billón. Una familia que levantó grandes empresas. Yo tuve la oportunidad de conocer a Osvaldo Cisneros. Y fíjate cómo nacían esos empresarios de esa época. Él prácticamente se crió arriba de una planta de Coca-Cola, la que vio fórmulas, y eran unos expertos en desarrollo de empleos y distribuidoras, hasta crear la Digitel, que hoy en día es una de las empresas más grandes de comunicaciones. Todos ellos están centrados a que aquí se equilibre el Estado de Derecho, que haya un equilibrio judicial, que haya respeto por la propiedad. Eso es lo primordial de todos esos grupos. Esos son los grupos grandes, los grupos económicos que, si están viendo a Venezuela como la están viendo, es porque saben el potencial que nosotros tenemos. Aquí hay materias y áreas como el turismo, en donde no tenemos que hacer sino cuidar lo que hay para generar servicios de turismo. En el caso de Carabobo, el lago de Valencia, nosotros tenemos el planteamiento de convertirlo, en lugar de un problema, un centro de desarrollo turístico. Y lo podemos hacer en un corto plazo. Lo que tenemos es que recuperar inicialmente las plantas de tratamiento, que ninguna está funcionando, y la descarga es de 8.000 litros de agua putrefactas por segundo entre los Guayos y la Mariposa. A pesar de los 112 millones de dólares que le invirtieron últimamente, la planta no funciona. Que ese viaducto de la Cabrera vuelva a ser lo que fue en los principios del siglo pasado. Era un centro de comunicación para todo el país. Ahí funcionaba la Marina La Cabrera, donde el vapor Tacarigua, antes que existiera la autopista regional del centro, trasladaba a los caraqueños desde La Cabrera a Valencia, por el lago. Y era un paseo hermoso. Entonces, tenemos 22 islas en el lago de Valencia y no tenemos un desarrollo de marinas. Tenemos el mismo viaducto que hizo Pérez Jiménez, con los mismos canales, que está todo roto por debajo con parches, como lo hemos grabado nosotros, y sus cimientos llenos de agua, porque el lago para el régimen fue un problema y no una solución. Intervinieron tantas tierras en su entorno de caña que no tomaron más agua para el riego, y eso también hizo
que la propia capacidad del lago fuera creciendo centímetros por centímetro. Entonces, nosotros vemos los problemas que vio el régimen como potenciales soluciones para el desarrollo económico en el área del turismo, en el área industrial, en el área agrícola y pecuaria. Hay muchas áreas aquí con potencia. Mira, Xcaret en México hacen millones de dólares y lo que tienen son unas cuevas con agua y unos ríos con playa. Nosotros tenemos más que eso. Tenemos playas gigantescas, pero no tenemos vías de comunicación. Las carreteras son inseguras. El propio tramo Valencia-Puerto Cabello no han podido recuperarlo. Ahí hay unas fallas geológicas que cuando llueve deberían de filtrar la vialidad hacia Puerto Cabello. Si las propias puertas del estado Carabobo no son recuperadas, que son sus aeropuertos. Yo aterricé aquí en Valencia y pude constatar lo que yo sé, que desde el barrio Brisas del Sur, Brisas del Lago, el cerramiento no existe. Es decir, un perro puede cruzar y se mete en la pista. No obstante, la pista, tú llegas allí y eso es puro monte quemado, no ves paisajismo. El retrato del propio aeropuerto está descolorido. Entonces, eso es una caja, una mina de oro sin utilizar. Porque parece que a esta gente lo único que les gustó fue ir a sacar oro de un sitio o petróleo de una tierra. Pero esos aeropuertos, por darte un ejemplo ahora del aeropuerto de Cap Cana, de Punta Cana, que es privado, genera riqueza hotelera para toda Cap Cana. Ahorita en Semana Santa hay muchos vuelos para Margarita. Solamente Avenza y Aeropostal, cada una llegó a tener 56 vuelos diarios en un solo día para la isla de Margarita. Entonces, si no hay vuelos, ¿cómo llegamos otra vez a ver, como yo conocí la Santiago Mariño, que tú caminabas allí y eso eran tiendas y tiendas abiertas? No, porque es que la economía ahora cambió para centros comerciales. Mentira, tú puedes crear los centros comerciales, pero es que las puertas de los estados son sus aeropuertos y sus principales vías. El tema de Venezuela es complejo, pero lo importante es que hay un equipo de ingenieros, de expertos en áreas específicas, que podamos poner en marcha un plan de rescate. Cada estado en Venezuela tiene sus particularidades. Carabobo tiene costa, tiene montañas, tiene lagos. Hay estados que no tienen acceso al mar. Nosotros tenemos acceso al mar. Tenemos un puerto centralizado con Caracas, administrado por cubanos durante un buen tiempo. El puerto de Puerto Cabello. Ese puerto hay que recuperarlo. Tenemos un aeropuerto en el Bartolomé Salón de Puerto Cabello. Y ese aeropuerto no hay líneas comerciales utilizándolo. El propio Bartolomé Salón, que falleció en el San Esteban, en su casa, que es un museo, está abandonado. La Quinta Villavicencio de San Esteban. Parece que glorifican al quien no deben glorificar y dejan a un lado a las personas que de verdad han sido arraigo. Mira, ahí en Puerto Cabello, a Asdrúbal González, cronista de Puerto Cabello, le quitaron el sueldo. Falleció a los 3 años de tristeza porque no tiene ni con qué mantenerse. Un hombre que había escrito más de 14 libros de la historia de Puerto Cabello. ¿Tú sabes cuál era su sede? Su oficina, donde lo sacaron. La antigua casa guipuzcoana. Era la biblioteca. Tenía años hoy en que día escuchaba eso. es un hotel boutique. Pasé en un hotel. Claro. Te tengo la última pregunta. Bueno, no sé si tienes otra, Grandita, pero yo tengo la última. No. La última pregunta. Carlos, ¿crees que este proceso de transición finalmente culmine con María Corina Machado en la presidencia? Indiscutiblemente. Y creemos que eso puede ser
sin ningún tipo de atajo este mismo año. Ya se Amén. cumplió la falta absoluta. Ahí está César Pérez Viva, que es un político de altura ilustrado, hablando de esas condiciones. Claro, tiene que renovarse el CNE. Tenemos que las embajadas y consulados tengan capacidad de hacer el servicio del voto para los venezolanos en el mundo. De 8 millones, por lo menos que puedan votar 3 millones, 2 millones y medio. Es importante. Pero que haya transparencia, y para eso se tiene que nombrar un CNE. Eso es lo próximo que tiene que venir, aparte de lo prioritario, que terminen de darle libertad a todos los que están secuestrados actualmente, porque secuestran es a la propia víctima, que son sus familias, las madres, padres, hermanos, que son los que tienen la angustia de estar pendientes de sus familiares que están ahí adentro para que tengan algún tipo de alimentación propia, contacto, y algunos se tienen que trasladar o mudar, a donde los montan en Yares, se mudan para Yares, los mueven para Tocuyito y se tienen que mudar para Tocuyito, porque les sale muy costoso. Es una realidad, pero todos esperamos ver esa tierra de gracia hecha realidad. Así que bueno, agradecidos con tu tiempo, Carlos. Bienvenidos cuando quieras, esta es tu casa. Y con mi gente de YouTube. Hasta la próxima.